Hola, buenos días a todos y bienvenidos al canal de vídeos de la unidad de neurocirugía. Hoy dentro de nuestra serie tecnológica vamos a abordar una situación cada vez más frecuente en lo que respecta a la utilización de tecnologías dentro de los entornos sanitarios. Y es empezar a utilizar equipos con algún sistema operativo distinto de Windows. Vamos a comentar la problemática que se encuentra un usuario procedente del mundo PC cuando se inicia por primera vez en el uso de equipos Mac. Al día de hoy Windows sigue siendo con mucha diferencia el sistema operativo más utilizado en el mercado. En equipos de sobremesa, según NetApplication, puede llegar al 92% de las instalaciones del total. Esto quiere decir que prácticamente 9 de cada 10 equipos utilizan como sistema operativo Windows. No obstante, esta situación está cambiando y va a cambiar en los próximos años a más velocidad, porque desde la irrupción y la aparición de los smartphones, iPhones, Androids y los tablets, el iPad y los tablets de Android, la gran mayoría de estas instalaciones están basadas en el sistema operativo de Apple, iOS, o en el sistema operativo de Google, Android. Y solamente Windows tiene un 2% del mercado. Esto significa que el mundo móvil, que está creciendo a una velocidad de 2 dígitos anualmente, en la actualidad representa el 15% del tráfico de Internet. Significa también que muchos usuarios empiezan a ver equipos que no son Windows y empiezan a notar que son fáciles de usar y que son otra forma de acceder a la información, no necesariamente como se estaba casi forzado a través de Windows. La charla de hoy, el taller de hoy, titulado como una guía de supervivencia de un usuario de PC al comprar un Mac, tiene como objetivo dar una serie de consejos, de advertencias y de warnings que tienen que tener en cuenta cuando inician su experiencia con un Mac. Bueno, vamos a empezar con un tema, una serie de consejos que son, creemos, importantes. Ante todo, en la mayoría de los portátiles Mac y en la mayoría de los iMac que tienen teclado pequeño, no existe la tecla borrar. La tecla borrar, delete, suprimir, se sustituye por la conjunción de teclas función a la vez que damos el backspace o retorno. Al principio se está acostumbrado normalmente a utilizar mucho la tecla suprimir, el deleter, para modificar texto, y choca el uso de no tener esta tecla disponible. No sabemos por qué Apple históricamente ha quitado esta tecla del teclado. No obstante, te acostumbras rápidamente y es un problema inicial, pero bueno, sabiéndolo, pues simplemente es función backspace y tenemos la funcionalidad de suprimir, que antes se tenía en la tecla suprimir. Otro tema importante es la dualidad de las teclas control de Windows y comando de Apple. La tecla comando de Apple es la que tiene el simbolito típico de Apple, que son los 4 nudos, y que está a ambos lados de la barra espaciadora. Y la tecla control en Apple es este sombrerito que se utiliza, pero mucho menos que se utiliza en Windows. En general, todo lo que en Windows es control algo, por ejemplo, copiar, pegar, cortar, deshacer o repetir, que es control C, V, X, Z, Y, en Apple es comando C, comando V, comando X, comando Z, comando Y. Igual es un tema que al principio pues te confundes mucho usando control y comando, pero bueno, que no deja de ser una serie de opciones y que solo afectan al teclado. Si lo haces con ratón, pues el copiar y pegar y este tipo de atajos pues no tiene mayor
mayor problema. Pero conviene recalcar y recordar este tema porque al principio también choca mucho. Una cosa cómoda en Apple que en Windows últimamente se ha ido introduciendo, pero que es mucho más incómodo de utilizar, es el capturar un trozo de pantalla para utilizarlo en tu presentación, en tu documento Word, en tu oferta, en donde quieras, ¿no? La utilización de las teclas comando Shift 4 automáticamente, como vamos a hacer una demostración en real, si pulsamos comando Shift 4 nos aparece un cursor con el punto en píxeles de donde estamos situados y, por ejemplo, pulsamos el ratón, en este caso el trackpad, y arrastramos y seleccionamos la imagen que queremos copiar. Una vez que soltemos, esta imagen se manda al escritorio y efectivamente la tenemos aquí. La da un nombre de captura de pantalla con la fecha del día y del momento en que se ha capturado, y si hacemos doble clic, Mac nos abre directamente el programa Vista Previa, que es un programa común para visualizar imágenes, PDFs, documentos y en general, bueno, pues muy útil y cómodo, ¿no? En este programa tenemos la posibilidad de modificar esta imagen mostrando las barras de herramientas y añadiendo círculos, cuadrados, flechas a nuestra imagen. Es un tema muy cómodo para en tiempo real y sobre la marcha ir modificando imágenes de manera sencilla y cómoda para añadir a nuestras presentaciones o documentos. Cerramos vista previa y seguimos con la presentación. Otro tema importante que choca al inicio cuando se usa un Mac es expulsar, sacar un CD o DVD que hemos metido en el lector. Los portátiles y en general los equipos Mac no tienen botoncito de pulsar el CD, con lo cual al principio pues te quedas media hora mirando cómo puedes sacar este CD. Recordar, hay una tecla en la parte superior derecha que es expulsar CD, que cumple esta misión. Pulsas el botón y el CD es expulsado del equipo. Otro tema importante es cómo desconectar discos USB que previamente los habías conectado a uno de los dos conectores USB que suelen tener los MacBook Pro. En otros equipos pues suele haber 4, depende un poco del modelo, ¿no? En principio esto es más cómodo que en Windows, porque en Windows, si recordáis, habría que ir a la parte inferior derecha y pulsar un botoncito y que te decía de manera bastante críptica el USB a pulsar. En este caso nosotros abrimos el Finder y ya se verá que el disco está montado y solo tenemos que pulsar el disco de eject, como en el caso de si fuera un DVD, y automáticamente el USB es expulsado. Si estuviera ocupado porque una aplicación lo está utilizando, pues te advertiría de qué aplicación lo está utilizando y bien o cierra la aplicación o no, o lógicamente no es recomendable expulsarlo sin haber cerrado la aplicación que lo usa, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las zonas de pantalla de un equipo Mac. En principio, digamos, mantiene el paradigma de escritorio. Es un tema al que todos los usuarios están acostumbrados desde hace años porque ya tanto Apple como Windows, como casi todos los sistemas, introdujeron el concepto de escritorio, ¿no? Es bastante similar a lo que tenemos en Windows, pero hay algunas diferencias que conviene remarcar. Las zonas de la pantalla, las zonas importantes de la pantalla en un Mac, podemos distinguir cuatro de ellas, ¿no? Primero, la barra de menú, que ya veremos ahora es una diferencia importante con respecto a Windows. La barra de sistema, que es similar a la que Windows tenía en la parte inferior derecha. El dock de aplicaciones, que también es similar al Quick Launch o a la barra de aplicaciones de Windows. Y lo que es el escritorio propiamente dicho, que es donde ejecutamos y donde mostramos nuestras aplicaciones y ventanas, ¿no? Vamos a ver con detalle un par de temas que son muy importantes de cara a empezar con el entorno Apple.
En el Mac, a diferencia de Windows, solo hay un menú para todas las aplicaciones. Quiere esto decir que cuando estamos en la parte superior, aquí por ejemplo estamos ejecutando esta aplicación en Chrome, tenemos el menú de Chrome y a la izquierda tenemos una manzanita que es el menú del sistema. Si nosotros cambiamos de aplicación, por ejemplo, bueno, también seguimos vamos a arrancar otra aplicación que puede ser, por ejemplo, iTunes, pues la ventana de iTunes la podemos mover, pero el menú se muestra en la parte superior izquierda. Esto es común a todas las aplicaciones y al principio es extraño para el usuario de Windows, pero a la larga es más cómodo y te acostumbras, y lo que lo encuentras es problemático es cuando vuelves a Windows y ves que cada ventana lleva su propio menú. Primero porque ocupas un espacio innecesario y segundo porque está como más cómodo en la misma barra tanto los menús del sistema como el menú de la aplicación como el menú de iconos y advertencias del sistema. Vamos a volver a nuestra presentación, pero bueno, conviene tener en cuenta este aspecto de que solo existe un menú o una zona de menú para todas las aplicaciones. El menú del sistema, que es el que acabamos de ver, se nos muestra cuando nos vamos a la parte superior izquierda, es una manzanita y nos muestra las típicas instrucciones para cerrar el equipo, ponerlo en reposo, reiniciar, apagar, cerrar la sesión, actualizar el sistema, ir a la tienda de aplicaciones de Apple o mostrar la versión del sistema operativo que tenemos en estos momentos, ¿no? Pero es muy útil cuando a veces, que también pasa en Apple, por supuesto, algunas de las aplicaciones se quedan colgadas. Para ello vamos a forzar salida, como vemos aquí en la presentación, y nos aparecerá, digamos, normalmente si hay una colgada, normalmente pone sin actividad, suele aparecer en rojo, ¿no? Entonces en ese caso pulsamos forzar salida y la aplicación que estaba colgada pues se cierra automáticamente y la podemos volver a reiniciar. Esto en principio no provoca ningún error en el sistema operativo, sino simplemente que esa aplicación se cierra. Evidentemente, si tuviéramos datos no guardados, se perderían. Bueno, el siguiente tema que vamos a comentar es el aspecto que tienen las ventanas de Apple con respecto al mismo aspecto que tienen las ventanas de Windows. Son muy similares, no dejan de ser ventanas, pero los botones de cerrar, minimizar, maximizar, en vez de estar a la derecha, están a la izquierda de la pantalla. Vamos a ver un ejemplo que se verá más fácilmente. Salimos de nuestra aplicación y arrancamos, por ejemplo, el visualizador de vídeos y aquí tenemos nuestra ventana del VLC y en vez de estar a la derecha los botones de cerrar la ventana, minimizar o maximizar, aquí tenemos los botones a la izquierda. El minimizar se comporta exactamente igual que en Windows, nos lo lleva al dock. El cerrar, lógicamente, cierra la aplicación y el maximizar tiene una pequeña diferencia que lo que hace es se adapta al tamaño que tú has predefinido para la aplicación. Es un comportamiento un poco diferente y bueno, a veces es útil, pero no siempre es utilizado. Cerrar la ventana es el botón rojo, con una aspa X, igual que en Windows, que si cerramos, pero hay una diferencia muy importante. En Windows, si cerramos la ventana, cerramos la aplicación, pero en Apple, si cerramos la ventana, solo cerramos la ventana, no cerramos la aplicación. Para saber que si la aplicación está arrancada o no arrancada, veremos una serie de botones luminosos debajo del icono que nos dice si está arrancado o no arrancada. Por ejemplo, aquí vemos que iTunes está arrancado, que VLC está arrancado, pero que Notas está apagado. Vemos que Chrome está encendido y vemos que el escritorio Movistar está encendido, ¿no? Y vamos a ver preferencias del sistema. Preferencias del sistema es el equivalente al panel de control de Windows, pero está mucho más estructurado y todas las aplicaciones están forzadas a tener su menú preferencias de manera común. O sea, digamos, en el menú de la aplicación siempre hay un preferencias, siempre.
y está siempre ubicado en los primeros puestos, con lo cual no es como en Windows, que a veces está en la ayuda, a veces está oculto, a veces en configuración, a veces preferencias. Aquí normalmente en un porcentaje elevadísimo existe un preferencias y existe un preferencias del sistema operativo. Si arrancamos el menú de preferencias nuestro, que siempre está ubicado en el dock, o que lo podemos también acceder desde el menú del sistema, lo que nos aparecerá será una serie de iconos para gestionar nuestros dispositivos y nuestras aplicaciones. Esto es una cosa que tarde o temprano el usuario lo tiene que hacer. Por ejemplo, la de redes para las conexiones de LAN, de móvil, el iCloud para la nueva servicios en nube de Apple, el CD-DVD para configurar qué se hace cuando entramos en un DVD, pantallas para ver las resoluciones que tenemos disponibles en nuestra pantalla, escritorio salvapantallas para cambiar los colores, los temas, el dock para cambiar el comportamiento del dock de aplicaciones, Mission Control que ahora lo veremos, en fin, hay una de temas todos concentrados y reunidos y que por ejemplo que si entramos en uno de ellos, por ejemplo en teclado, pues nos muestra de forma cómoda como las cosas que tenemos que poder hacer y luego siempre tenemos el mostrar todo para continuar. Es un tema importante, pero que está muy bien resuelto en los equipos Mac. Bueno, vamos a entrar ahora al mundo de los navegadores que desde la irrupción de Internet son la aplicación con mucha diferencia la más importante de nuestro ordenador. Prácticamente el 70% de la funcionalidad que tenemos la obtenemos a través de estas aplicaciones y que la recomendación es tener todos los posibles navegadores instalados en tu equipo. Ahora veremos un poco el porqué. Apple por defecto, los Mac traen por defecto instalados el navegador Safari, que es un excelente navegador, pero también podemos tener instalado Chrome, Firefox, Opera y bueno, y muchos más ya de menos difusión. Desgraciadamente no hay Microsoft Internet Explorer, ya que Microsoft decidió discontinuar la versión para Mac con la versión de Explorer 5, es decir, hace ya más de 10 años que no hay Explorer para Mac. Esto en su momento era un gran inconveniente, dado la preeminencia de Explorer en el mundo de navegadores, pero al día de hoy Explorer ha caído por debajo del 50% de utilización y dependiendo de los países ya no es el primer navegador. Por ejemplo, en América Latina el navegador el más utilizado es el Chrome y en Europa pues la pelea está entre Firefox, Explorer y Chrome a la vez. No obstante, la idea sería tener, como hemos dicho antes, tener 3 o 4 navegadores instalados en nuestro equipo. ¿Por qué? Primero porque si no funciona una cosa con uno, funcionará con la otra. Pero también porque puedes tener en un navegador, por ejemplo el Chrome, todo lo relacionado con Google, con Gmail, con Google Drive y por ejemplo en Safari pues puedes tener todo lo relacionado con Apple o con YouTube. Tienes diferentes sesiones, diferentes usuarios. El mundo actual pues es difícil no tener más de solamente un usuario y es muy normal tener 2, 3, 4. Esto te permite tener diferentes sesiones abiertas y compartir el ordenador cómodamente con diferentes usuarios, ¿no? Importante, también hay que ver el mundo de las extensiones de los diferentes navegadores, que por ejemplo para Chrome pues se recomienda instalar al menos el diccionario, el bloqueador de pop-ups y de propaganda, el visualizador de PDFs y de archivos PowerPoint o de Google Docs, cualquiera, por ejemplo, un manejador de PDFs que te permite mezclar diferentes documentos PDF. El tema de PDF, el tema de Chrome, de Firefox y en general en los Apple, ya no es necesario tener Adobe Acrobat, que era una aplicación muy pesada y muy lenta y que provocaba numerosos problemas en nuestro ordenador. Otro tema muy importante, básico, es el explorador de ficheros.
El equivalente al explorador de ficheros en Apple es el programa Finder. Y al igual que en Windows, Finder va asociado al sistema operativo. Es una parte no separable del sistema. Es similar al explorador de ficheros, mejor, pero similar. No obstante, Finder tiene una versión mejorada, una aplicación que se denomina Pathfinder y que yo recomiendo encarecidamente que se utilice. Es una versión de pago, pero bueno, por pocos euros puedes tener esta aplicación comprada legalmente y tiene varias ventajas que vamos a comentar a continuación. Primero, tiene la posibilidad de tener diferentes pestañas, es decir, en cada pestaña, vamos a ver un ejemplo en nuestro equipo. Si arrancamos el Pathfinder, vemos que tenemos un explorador de ficheros. Aquí tenemos nuestro disco duro y si arrancamos una nueva pestaña, pues tenemos nuestro historial de descargas, de documentos, el escritorio. Por ejemplo, si quisiéramos copiar un fichero que está en el escritorio a cualquier otro sitio del ordenador, lo llevamos a la pila, vamos a nuestro directorio que tenemos abierto en una pestaña y lo movemos cómodamente. Si queremos deshacer este cambio, pues o bien lo pasamos al escritorio directamente o lo hacemos a través de la pila. Aquí tenemos una serie de botones para ver diferentes formas de visualización, verlo en modo icono, verlo en modo detalle y luego tenemos un aspecto cómodo que es ver o no ver la ventana de imágenes, con lo cual también cuando estamos explorando imágenes es un modo muy cómodo de visualizar. En fin, creemos que tanto Finder como Pathfinder son excelentes aplicaciones. No creo que echéis en falta para nada el explorador de Windows. No obstante, pues al principio, pues como todo en estas cosas, hay que tener un poco de práctica. He incorporado un visualizador de vídeos, un DVD player, y también viene el QuickTime por defecto, y si no viene por defecto te lo puedes descargar gratuitamente. No obstante, creemos que hay una aplicación open source que se llama VLC, que tanto para Windows como para Apple creo que es la mejor aplicación que hay, porque te maneja todos los tipos de imagen, sin distinción si son de Windows o si son de Apple, y evitamos esa dualidad de que si estamos en Windows vemos mal las cosas de Apple y si estamos en Apple vemos mal las cosas de Windows. Con VLC prácticamente unificamos estos dos mundos y aparte, al ser una aplicación open source, pues es gratuita. Para grabar CDs y DVDs, igualmente, pues el estándar, el más utilizado en el mundo Apple es la aplicación Toast, que es de pago, pero también hay versiones gratuitas, que es el Burn, que te la puedes descargar de internet y es también open source, pero no es ni siquiera necesario tener la aplicación instalada. El propio Finder te permite grabar DVDs o CDs, simplemente hay que insertar un nuevo DVD vacío y arrastrar a ese contenedor los ficheros que queramos copiar. Entonces, si queremos hacer manejos un poco más sofisticados, sí que es útil tener una aplicación específica para el manejo de CDs y DVDs. En esta diapositiva llegamos a un punto muy importante dentro del cambio de Windows a Apple o a Mac. Es el tema de Office. Office posiblemente sea la aplicación más importante que hay en un escritorio, por lo menos a nivel de trabajo, ya que te permite generar documentos, presentaciones, manejar hojas de cálculo, enviar correos con Outlook y entonces lógicamente tener disponible este Office en Mac es fundamental para evitar problemas de compatibilidad. Afortunadamente, Microsoft en su momento sacó una línea de Office para Mac que ha continuado y en el momento actual está en la versión 2011. Posiblemente siempre va con un poco de retraso la versión de Mac de la versión de Windows, lo cual es lógico por el número de usuarios de uno y de otro sistema, pero
Hay que decir que la aplicación de Office de Microsoft para Mac funciona muy bien y es totalmente compatible con la que tiene desarrollada para Windows. Hay algunas pequeñas variantes de interfaz, pero son mínimas y añaden, en el caso de Mac, pues algunos conceptos tradicionales del mundo Mac, como son las paletas de opciones, que, bueno, que una vez que te acostumbras, pues también es más cómodo en Mac que en Windows, ¿no? Pero Microsoft mantiene pues, estas dos versiones. Te permite poder compatibilizar, digamos, el mundo de documentos entre el mundo Windows y el mundo Apple. Teniendo en cuenta que PDF ya es un formato estándar, si añadimos el .doc o docx y el .ppt y el .xls, pues prácticamente tenemos un porcentaje elevado de los documentos que son intercambiables entre Windows y Apple. No obstante, Mac tiene su propio Office, su propia suite ofimática, que la denomina eWork. Está compuesta principalmente por tres programas: el Keynote, que para mí es el más disruptor de todos, es el equivalente al PowerPoint y le supera con creces tanto en resultado final como en funcionalidad, ¿no? El Keynote lo podemos utilizar complementariamente al PowerPoint para hacer vídeos de calidad o para hacer presentaciones impactantes. No obstante, tener el problema de que si te vas con un Keynote, normalmente solo se puede ejecutar en un entorno Apple. El Page es el equivalente al Word de Microsoft, maneja mucho mejor las imágenes y el reposicionado de pantalla, pero tenemos el mismo problema que con Keynote. Es incompatible en Windows, con lo cual normalmente pues al final tenemos que exportarlo a formato doc, con lo cual pues no merece la pena porque perdemos un poco del tiempo. Y la tercera pata de eWork es el Numbers, que es el equivalente al Excel. En este caso, pues dado que posiblemente sea uno de los mejores programas de Microsoft, sí que no tiene sentido el plantearse su utilización. No obstante, ahí están y sirven como complementos. Sí es cierto que tanto Keynote como Page lo podemos utilizar para hacer alguna cosa concreta, sobre todo de tema que el aspecto gráfico sea relevante. También es una aplicación de pago barata, cuesta 70-80 euros y podemos tenerlo de forma complementaria instalado en nuestro equipo porque a veces puede ser de utilidad. Alternativamente a Office, que es la aplicación más importante que hay en nuestros ordenadores, está la aplicación de Open Source, del mundo Open Source, que es OpenOffice, compatible con Office. Podemos exportar a formato Office o al formato propio de OpenOffice, que es un formato estandarizado, que incluso Microsoft mantiene. Tú puedes exportar documentos Word a documentos ODT de OpenOffice, pero pelea con la preeminencia de Office en el mundo de la ofimática. Hay una alternativa a Office, que es el Google Docs de Google, que es un uso complementario al que podemos tener con Office, ¿no? Su principal ventaja en relación a Office es la compartición de ficheros y el uso simultáneo, colaborativo, entre varios usuarios a la vez. Normalmente es curioso porque un documento, el 75% del tiempo, está en versión borrador, cuando lo estamos utilizando, lógicamente. Y durante ese tiempo el Office es muy pesado de manejar, hay que mandar versiones, sobre todo cuando estás trabajando con varias personas. Le tienes que mandar una versión a la otra persona que te la corrige, te la devuelve por correo electrónico, que la vuelves a enviar a otra persona, y ese proceso consume mucho tiempo y produce muchos errores. Se eliminan zonas que ha modificado un usuario y tú las machacas porque piensas que ya están corregidas. Este problema colaborativo lo resuelve brillantemente Google Docs y permite trabajar en el mismo documento simultáneamente sin tener que hacer copias ni envío por correo, ¿no? Yo particularmente creo, bueno, primero que es gratuito si tienes una cuenta de Gmail, también accesible a través de Google Apps para empresas de pago, que creo que son 40 dólares al año por usuario. Pero si tienes una cuenta de Gmail,
pues es gratuito y te permite usar documentos, hojas de cálculo, PowerPoints, o el equivalente a PowerPoint, que aquí se llama Presentation, de manera colaborativa. Es cierto que la funcionalidad pues, es menor que la que tiene Office, pero en general la funcionalidad que tiene Office el usuario solo usa un 15, un 20%. Y de la que tiene Google Docs, lógicamente ha cogido la experiencia de uso ofimático de los diferentes usuarios y tiene una funcionalidad muy resumida, pero en general es la que tú utilizas, con lo cual en el fondo, aunque es cierto que tiene menos funcionalidad, en la práctica se echa poco de menos el uso de Office para este tipo de documentos. Es importante decir que mi recomendación es utilizarlo complementariamente, es decir, usar Google Docs para documentos del día a día que se modifican mucho, que lo utilizan muchos usuarios, y cuando tienes que utilizar un documento bien formateado, bien maquetado, con muchas imágenes, pues bien utilizar el Office de Microsoft o utilizar el Page de Apple. Para el tema de editor de imágenes, bueno, este tema está resuelto no solamente en Apple, sino en Apple y en Windows, sino que ahora, digamos, existen infinidad de aplicaciones accesibles vía web. Por ejemplo, una muy buena es PicMonkey, que aquí tenéis el enlace a su dirección, y que te permite hacer gestiones de cierta complejidad de manera muy cómoda y de manera gratuita. Hay una versión de pago y una versión gratuita. No obstante, Photoshop, Picasa y Fotos son aplicaciones que están disponibles para Apple y que hacen básicamente las mismas cosas que hace PicMonkey, pero recomiendo usar esta aplicación en Chrome o en Safari o en Firefox porque funciona excelentemente bien. Bueno, un tema muy importante que todo usuario tiene que tener en cuenta y que no siempre se tiene en cuenta es el tema de hacer backups, hacer copias de seguridad. Apple lo tiene muy bien resuelto este tema, mucho mejor que Windows, y es a través de la aplicación Time Machine, bien instalada y gratuita con el propio sistema operativo, y necesitas tener un disco USB externo para hacer copias de manera continua o cuando queramos hacer una copia del sistema insertamos el disco USB que hemos configurado para Time Machine y el sistema automáticamente va haciendo copias de nuestro ordenador. La aplicación, como vamos a hacer una pequeña demostración de qué aspecto tiene, este es el Time Machine y aquí lo único que haríamos es, este es el icono que está en la barra de sistema, realizar copia de seguridad, pero si tienes insertado el disco de equivalente a Time Machine, la aplicación automáticamente el sistema va grabando, verás que el icono da vueltecitas, va rotando, y esto indica que está haciendo una copia de seguridad y es bastante transparente. Lo único que el usuario tiene que tener en cuenta es que de vez en cuando tiene que insertar el disco. No obstante, lo más importante y lo que mejor de esta copia de seguridad no solamente es la facilidad con que hacemos las copias, sino lo cómodo que es el recuperar la copia que tenemos previamente grabada. Si insertamos nuestro disco de backup, donde habíamos hecho previamente una copia del sistema, podemos ver en Finder que se arranca un dispositivo que es el que hemos llamado MacBook Time Machine, en el cual tenemos hechas las copias de seguridad de este usuario. Para recuperar un fichero que hemos perdido o que hemos cambiado inadvertidamente o que se nos ha borrado un directorio o que queremos recuperar el sistema a la situación que estaba hace N días, arrancamos la aplicación Time Machine y automáticamente él te presenta, digamos, una vista de todos los backups
que tienes realizados a lo largo desde el primer momento que creaste este disco, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, si queremos ir a la copia que hicimos antes de ayer, a las 19:44, pulsamos, nos aparece aquí una ventana del Finder, pulsamos aplicaciones y él va a buscar al disco esta versión correspondiente a hace 2 días. Lógicamente tarda un poquito porque tiene que localizarlo en el disco USB y mostrarlo en pantalla. Y por ejemplo, si vamos a nuestro directorio de documentos, aquí hay un fichero varios que habíamos borrado inadvertidamente. Lo seleccionamos, damos a botón restaurar, la parte inferior derecha, y automáticamente él nos lo copia a nuestro Finder y lo vemos ya que en documentos tenemos el documento varios. Bien, vamos a continuar, pero de nuevo indicar que es fundamental que el usuario haga copias de seguridad, pero que en este caso solamente es inserte, configure un disco para que llegado al caso podamos recuperar un fichero, un directorio, una carpeta entera o todo el sistema. Existen mecanismos que buscando en Google se encuentran que te permite, digamos, reinstalar completamente desde cero de la misma manera que estaba instalado una copia en Time Machine. Es un tema especialmente cómodo y robusto y mucho mejor resuelto que en el entorno Windows, que siempre era un tema tremendamente complicado la recuperación del sistema. Vamos a aprovechar para expulsar el disco y así veis un poquito cómo funciona este tema, que antes lo hemos comentado, pero así vemos que aquí tenemos conectado, es un disco con 3 particiones, expulsamos, él nos avisa de que si queremos expulsar todo, le decimos que sí, y desaparecen, con lo cual ya podemos extraer nuestro disco tranquilamente, nuestro disco de backup, que lo podemos utilizar para otras cosas. Volvemos a nuestra aplicación y vamos a comentar otro aspecto diferenciador y de nuevo mejor en Apple que en Windows, ¿no? Que es el proceso de instalación, desinstalación. Al principio igual es un tema que choca porque lógicamente en Windows la instalación siempre es en ejecutable, que te va pidiendo, te va haciendo una serie de preguntas, dónde lo ubico. En general en Apple hay 3 formas principales de instalar una aplicación. Una es descargarte un fichero con extensión .dmg, que es, por así decir, el disco de instalación, que lo que hace es descomprimir, es una imagen comprimida, descomprimir la aplicación y que normalmente tienes que llevar al directorio, a copiar al directorio de aplicaciones. No hay que hacer nada más que normalmente copiar una vez descomprimido el .dmg, copiar la aplicación resultante en el directorio aplicaciones. Existen para algunas aplicaciones, por ejemplo Office, tiene la posibilidad de un ejecutable de instalación que normalmente tiene la extensión .pkg, que es package. En este caso lo que haces es un instalador típico como el de Windows, ¿no? Va pasando ventanas, siguiente, y al final él lo que hace es no solamente te copia la aplicación en el directorio de aplicaciones, sino que te hace una serie de temas adicionales como es crearte carpetas o cosas que la aplicación en sí necesite. Y el tercer momento, el más rupestre, es te descarga la aplicación, que en Apple no son .exe, sino son .app, y la copias directamente con el Finder de donde la tengas instalada, en tu USB o de internet, la copias al directorio de aplicaciones. Esto es todo para instalar aplicaciones, no tiene mayor historia. Pero bueno, lo que es realmente importante, porque la instalación en Windows tampoco es especialmente complicada, bueno,
suele fallar, ahora ya no, antes fallaba mucho, pero bueno, ahora ya con Windows 7, Windows 8, pues es un tema bastante controlado. Pero lo que sí que es de diferenciador es el desinstalar. Desinstalar es tan sencillo como coger una aplicación que tenemos en aplicaciones y llevarla a la papelera. Todo lo que está de la aplicación está contenido en el punto app. Con lo cual no tenemos el tema de que si se ha quedado instalada, pero ahora no se ha desinstalado mal, me da errores al volver a instalar. En este aspecto la gestión de aplicaciones, que al principio choca mucho porque tú estás pensando que tienes que ir un instalador y un desinstalador a través del sistema operativo. Aquí no existe eso porque son simplemente ficheros .app que copias y envías a la papelera o que te traes de la papelera y la vuelves a instalar, sin más. Las preferencias se guardan en un fichero del sistema, pero bueno, las preferencias luego las puedes cambiar con la nueva aplicación. Y es cierto que las preferencias se guardan en ficheros .plist, pero que bueno, que eso es irrelevante para el usuario normal y corriente. Aquí os he dejado un enlace a un artículo que lo explica con un poco más de detalle, pero bueno, básicamente es un tema mucho más cómodo que en Windows. El siguiente tema es lo que Apple denomina Mission Control, que por así decir es un manejo cómodo de tus aplicaciones, de tus ventanas y de tus escritorios. Te permite, entrando a preferencias del sistema y pulsando en el icono Mission Control, como veremos ahora, asignar una serie de teclas a Mission Control, a ventanas del sistema, a mostrar escritorio y a mostrar el dashboard. Hay un tema importante también que son las esquinas activas, que lo veremos a continuación, y que entrando en preferencias pues nos permite definir el comportamiento cuando llevamos el ratón a una de las esquinas. En este ordenador tenemos programada la esquina inferior izquierda para que se active el Mission Control. De esta manera podemos ver las aplicaciones que tenemos arrancadas, abiertas en el escritorio, y también vemos los escritorios que tenemos definidos. Podemos definir tantos escritorios como queramos. El concepto de escritorio es, por así decir, tener diferentes escritorios virtuales para separar o para compartimentar nuestras aplicaciones. Podemos tener, por ejemplo, en uno pues nuestro escritorio de trabajo, y en el escritorio 2 podemos tener abierto una película, y en el escritorio 3 podemos tener abierto el iTunes. Cambiar de un escritorio a otro es tan sencillo como pulsar, volver a Mission Control y volver. El uso de la esquina activa es comodísimo, sobre todo cuando estás con el ratón, porque con el trackpad, a la vez que exploras y vas de un sitio a otro, lo manejas. Igualmente cómodo es el tema del escritorio. Una vez que seleccionas ver el escritorio, puedes manejar con las aplicaciones, y esta aplicación la puedes llevar a donde quieras, con lo cual te permite interactuar con el escritorio de manera comodísima, mucho más cómoda que en Windows. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación, y recordar que este aparte lo podéis configurar en preferencia del sistema Mission Control. Un tema importante y que se aprende solo, pero que conviene saber dónde está configurado, es el tema de gestos o movimientos específicos asociados a una funcionalidad, que tanto en el ratón como en el trackpad lo tenemos predefinido en Apple. Tenemos que ir a preferencias del sistema y pulsar trackpad. Vamos a entrar directamente en preferencias del sistema, pulsamos trackpad, y un tema importante que a partir de la versión Mountain Lion Apple tiene ha cambiado el desplazamiento tradicional que teníamos con los ratones. Ellos lo llaman un desplazamiento natural, quiere decir, es lo que tú harías si bajas en el mundo real con un papel, quieres ver la parte de abajo, lo que haces es el movimiento que ellos definen como natural. Es el mismo que hay en los tablets y en los iPhones, por eso lo han incorporado a sus Mac. No obstante, si no queremos tener este desplazamiento, lo quitamos, y el desplazamiento es el estándar de browsing con ratón, que es si tiras para abajo, el papel sube para arriba, ¿no? Vamos a dejarlo con el modo natural, que aunque choca con el resto de ratones,
pero en el fondo te acostumbras rapidísimamente. Si vais viendo los diferentes gestos, los indica aquí, y en la parte derecha te hace una indicación. Por ejemplo, la acción inteligente es con 2 dedos, un doble clic. Para aumentar el zoom, pues como en el iPhone y en los tablets, ¿no? Con los 2 dedos es ampliar o reducir. Para girar también es un gesto que es también procedente de los iPhones y de los tablets. Esto solo funciona en algunas aplicaciones, en el iPhoto, en el Vista Previa, en aplicaciones que soporten o que tengan pensado el manejo de imágenes. Importante es el tema visualizar lo que señalar y hacer clic. Por defecto no está marcado, pero es fundamental marcar. No hace falta hacer clic físicamente, o sea, en el trackpad si pulsas con fuerza haces clic, pero solamente con hacer un tap, un pequeño toque encima del ratón, puedes hacer clic si tienes activada esta versión. El clic secundario son 2 taps con los 2 dedos, y también es utilísimo. Buscar y arrastrar con 3 dedos, pues ya son temas menos útiles. Y luego aquí hay una opción de más gestos que son como saberlos, porque por ejemplo para pasar en navegadores a la página anterior a la página después, en fin, para el tema de Mission Control, el tema del Launchpad, que te permite, digamos, abrir el Launchpad pues con un gesto muy, muy característico, y el centro de notificaciones, que desde fuera te permite ver los avisos que el sistema operativo y las aplicaciones te están dejando, ¿no? Bien, esto es útil que se repase uno por uno porque es mucho tiempo el que se ahorra con los gestos. Bueno, estamos acabando esta guía de supervivencia para los usuarios de Mac. Hemos repasado bastantes temas, no obstante queremos dar una última visión a temas o a tópicos que existen con ambos sistemas. En general en Mac hay muchas cosas que funcionan solas. Por ejemplo, las impresoras se conectan automáticamente, no tienes que hacer nunca prácticamente nada. Toda la gestión de imágenes es automática. El tema de Wi-Fi pues en general funciona muy bien. Ninguna experiencia en temas de redes ni nada por el estilo. La conexión de redes locales pues es simplemente insertar el conector de la LAN y para adelante. Bluetooth, los USB funcionan muy bien. Los zip, no hay que tener una aplicación propia para descomprimir, comprimir. Los PDFs, no hay que tener Adobe Reader para manejar PDFs. Se manejan mucho más rápido y mucho mejor que con la aplicación de Adobe. La webcam funciona perfectamente sin tener que hacer nada. Los micrófonos, el audio, en fin, muchas cosas funcionan automáticamente sin tener que hacer nada ni hacer ninguna configuración. Ya todo viene preconfigurado y cómodo para el usuario. No obstante, hay cosas que no funcionan en Apple y hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, una aplicación que solo esté hecha para Windows no va a funcionar en Apple. Esto es cierto que cada vez hay menos, pero todavía siguen existiendo aplicaciones que son antiguas y que no se han hecho versión para Mac, porque normalmente, como el mundo de Mac es comercialmente mucho más pequeño, pues hay aplicaciones que solo están hechas para Windows. En ese caso, las opciones pasan por o bien utilizar una aplicación equivalente que se suele encontrar, o si no, instalar una máquina virtual del fabricante Parallels o de VMware o de cualquiera de los múltiples que existen y que te permiten ejecutar un Windows en Mac OS. El único problema que tiene esta opción es que te consume mucha memoria, con lo cual para que te funcione con cierta comodidad tienes que tener instalado mínimo 8 GB en tu ordenador. Otra opción es acceder a servidores Windows a través del cliente de Terminal Server. El cliente de Terminal Server, pues para algunos usuarios es muy cómodo y tiene este simbolito instalado, no viene preinstalado en Apple y hay que descargarlo de la página de Microsoft. Lo que hace es abrir una sesión de Terminal Server o de Terminal Services para acceder a un servidor que tenga activados estos servicios. También puede haber problemas con el explorador Internet Explorer. Al no existir Internet Explorer para Windows, sobre todo hace 5 años, muchas páginas, sobre todo de la administración pública, pues solo funcionan para Explorer, con lo cual con Chrome, con Firefox, con Opera,
pues dan errores o simplemente no funcionan. Este tema prácticamente ya ha desaparecido y prácticamente todas las aplicaciones que funcionan para Internet Explorer funcionan para Firefox o para Chrome o para Opera. Otro tema importante es el tema de discos USB formateados con NTFS. NTFS es el sistema de ficheros por defecto de Windows. En general se pueden leer, pero a veces no se pueden escribir sobre ellos si no se tiene instalada una aplicación adicional. Esto es un problema que me imagino que en un futuro lo resolverá Apple, pero que por ahora hay que hacerlo a través de aplicaciones de terceros. De las que yo he probado, esta SLNTFS funciona, pero bueno, buscando en Google hay un montón de aplicativos. Una recomendación cómoda es formatear el disco USB con FAT, que es el sistema antiguo de Windows, de tal manera que es totalmente compatible con ambos sistemas y te evitas el problema. Pero, no obstante, si te traen un disco NTFS con cosas de fuera, tú lo vas a poder leer y lo vas a poder copiar a tu ordenador, pero posiblemente tengas problemas para copiar de tu Mac al disco USB. Importante, aunque es cierto que funciona mejor que Windows, también es cierto que Windows 7, Windows 8 es mucho más estable que versiones anteriores, pero en general también a veces fallan las aplicaciones y puede fallar incluso el sistema operativo. Llegado ese caso, lo único que hay que hacer es reiniciar el Mac y empezar de nuevo. Normalmente es muy difícil que tengas que reinstalar el sistema. Es casi improbable, aunque también si juegas o estás trasteando con los directorios del sistema y por error borras cosas, pues podría darse el caso de que tengas que reinstalar el sistema desde una copia de Time Machine. Por eso lo importante que es hacer copias periódicas que con Time Machine son muy cómodas de hacer. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el uso de muchas aplicaciones simultáneas pues consumen memoria, ¿no? Como tanto en Windows como en Apple. Y entonces hay que tener en cuenta que a veces se puede ralentizar mucho el uso del sistema si tenemos muchas aplicaciones o si tenemos navegadores con 25 pestañas, con diferentes vídeos de YouTube y aplicaciones variopintas en Flash. Entonces, bueno, pues ahí solo queda cerrar aplicaciones para ir liberando memoria, ¿no? Y el tercer tema y también el tópico es que en Macintosh, en Apple no hay virus y que en Windows hay virus. Es cierto que en Windows está lleno de virus y que incluso Microsoft ha intentado solventar este tema con un propio antivirus, el Windows Defender. Pero también es cierto que el tema de que tradicionalmente no ha habido virus para Apple es porque había muy pocos equipos Apple en comparación con Windows, ¿no? Con lo cual últimamente pues han aparecido virus para Apple. En general no es necesario tener instalado un antivirus, pero depende en qué circunstancias, pues ya existen antivirus para Mac. Apple está, no obstante, más protegido que Windows para ataques, pero bueno, ya es un tema que depende sobre todo por el número de instalaciones que hay y por lo rentable que es hacer un virus para Windows. Finalmente, un tema sobre todo para los usuarios de MacBook, la batería con el tiempo se acaba gastando. Entonces, cuando se gasta, solo tenemos dos. Reemplazarla, pero no la puedes reemplazar tú, tienes que mandarla normalmente a un servicio técnico y bueno, pues eso suele ser cara y es un tema complicado. Al cabo de los años, 3, 4 años, seguro que tu batería ha perdido eficiencia y las 7 horas que te duraban al principio pasan a ser 1 hora, 1 hora y media y llegado al caso pues deja de funcionar correctamente. Bueno, se espera que a los 5 años pues tu equipo pues lo recambies por otro o lo utilices siempre con conexión a corriente. En la parte de sistema tienes un indicador de lo que te queda de batería que se activa cuando tu equipo lo tienes desconectado de corriente, ¿no? Es conveniente evitar que la batería se gaste por completo porque eso daña ligeramente el tiempo de vida de la batería de un Mac. Lo que conviene es que cuando se tiene al 15 al 20% volver a conectar la conexión. El cargador de los Apple está preparado para cuando está llena la batería se desconecta, ¿no?
tiene una lucecita verde el propio conector, de tal manera que lo puedes tener encendido, que la batería no sufre sobre recarga porque desconecta el sistema de carga. Bien, y con esto damos por acabado este taller. Espero que haya sido de utilidad, sobre todo que sea de utilidad en un futuro. Aquí tenéis una dirección de Apple con muchas preguntas, muchas de ellas asociadas a los usuarios de PC que tienen problemas con el uso de su nuevo Mac. Hay tutoriales en YouTube y muchas páginas que podéis preguntar, y por supuesto utilizar Google siempre que tengáis algún problema con el Mac, porque en un 100% de los casos lo tenéis resuelto entre las primeras páginas que os muestra Google. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que los próximos programas de la serie de tecnología sean de utilidad y tengáis el mismo seguimiento que hasta ahora estáis teniendo de ellos. Muchas gracias y hasta la próxima.